Mi nombre es Jorge Arce y voy a responder algunas preguntas que me han hecho algunos estudiantes, con mucho gusto. Aquí tengo una de Eva Mulandesa de la promoción 2017. ¿Cuál fue el momento o el día más emocionante que haya marcado su carrera en la ER de por vida? Bueno, creo que fue el primer curso lectivo, el primer día. Yo venía de un sistema donde la enseñanza era muy tradicional y cuando aquí nos dijeron que era una enseñanza diferente, pues yo no sabía qué era enseñar diferente, si toda la vida había enseñado de esa misma manera, pero aquí me dijeron no, aquí es diferente, entonces hubo que buscar esas diferencias. Loana Bermúdez de la promoción 2016 dice: ¿cómo ha visto evolucionar a ERT y los hertzianos desde que usted empezó a formar parte de esta gran familia hasta el día de hoy? Sí, ha habido evolución, pero en la parte sustancial, en la parte sustantiva, en lo que son valores, creo que los mismos valores que enseñamos ahora son los mismos que enseñamos en el año 90 cuando empezamos. Milagro Campos de la promoción 1998 dice: ¿qué cambios considera usted que se requiere en el sector agropecuario para la siguiente década? Hay que reformar, sí, efectivamente, el sector agropecuario. No podemos seguir, la agricultura nuestra es una agricultura de empobrecimiento. Los agricultores no tienen ningún futuro en la agricultura, lamentablemente. Eso hay que decirlo. Ellos son los que están sufriendo y cada día más y más desaparece el agricultor. Aquí tengo otra preguntita. Vamos a ver qué dice. Paula Rueda de la promoción 2001 dice: ¿qué acciones considera se deben implementar en las comunidades para que los jóvenes se interesen por el trabajo en el campo y en la producción agropecuaria? Bueno, hay que reactivar la agricultura. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere estudiar agricultura, porque simple y sencillamente la agricultura no es negocio, dejó de ser negocio. Y nadie trabaja para simple y sencillamente que lo vean o simplemente porque es un filántropo, porque es un filósofo, ¿no? La agricultura es un negocio y como tal hay que verlo. Si el negocio no da, pues simplemente hay que cambiarlo. Lady Atencio de la promoción 2008 dice: ¿qué plantas propagaría en Centroamérica y por qué? Sin duda alguna, las plantas nativas están desapareciendo. Hay muchas especies nativas de Centroamérica que ya están desapareciendo. Especies como por ejemplo el frijol, el maíz, que son nativas de nuestra Mesoamérica, están desapareciendo. El chayote lamentablemente también está casi que en vías de extinción, el cuayote, y hay otro montón de especies que conocemos que ya prácticamente no la tenemos en el plato de nosotros todos los días y que es necesario rescatar. Aquí tengo otra preguntita. Hilary Humajoro y Blanca Torres, la primera de la promoción 2019 y la segunda de la promoción 2003. ¿Qué desafíos ha enfrentado alguna vez por enseñar a estudiantes de diversos países y culturas y cómo los superó en la universidad? Bueno, han sido muchos los desafíos, pero el desafío mayor es cerciorarse de que el mensaje que uno está dando cuando está dando clases le está llegando al estudiante. Para mí ese es el mayor desafío. Lo importante es el proceso de aprendizaje. Por supuesto que la enseñanza también es muy importante, pero lo más importante es que el estudiante asimile lo que uno está hablando. Brigitte Pineda, de la promoción 2018, dice: ¿cómo tiene tanta energía para realizar todas sus actividades y aún así nunca parece cansado? Bueno, la verdad es que yo me canso, por supuesto, pero la verdad es que a mí me apasiona esta cosa. Entonces yo le pongo mucha vehemencia a lo que hago. Y me gusta entregarme a los estudiantes, y me gusta pues que ellos estén satisfechos también con lo que les enseñamos. Hugo Borja de la promoción 2014: ¿cuántos litros de infusiones preparó
para que los estudiantes no tomaran gaseosa en sus módulos de experiencia de trabajo. No sé cuántos, pero fueron muchos. Le puedo decir que fueron 50, no sé cuántos, pero sí fueron muchos. Dice Gustavo Molina, de la promoción 2009, ¿cuáles hierbas han sido fieles compañeras suyas durante su vida y por qué? Guanilama, sin duda alguna, la hierbabuena, la canela, la manzanilla. Tesia Herrera, de la promoción 2020, dice, ¿qué es lo que más va a extrañar de la U? Pues todo, la verdad que todo, pero principalmente los estudiantes, porque la verdad es que aquí la relación profesor-estudiante es una relación muy bonita, no es una relación que tenga barreras, sino más bien yo aprendo de los estudiantes y espero que ellos aprendan de mí, por supuesto. Juan Gonzalo Botero, de la promoción 96, y Ángela Dávila, de la promoción 2000. ¿Qué es lo que cree debe perdurar y mantenerse a pesar del tiempo en el perfil del graduado de la ERT? Los valores, esos valores que hemos enseñado desde el puro principio, la honestidad, la puntualidad, el trabajo en equipo, todos esos valores que caracterizan al estudiante ERT. Eso para mí tiene que perdurar por siempre. Eso es muy importante. Maribel Montaño, en la promoción 2005. ¿Quién o qué ha sido su mayor inspiración constante a lo largo de su maravillosa carrera como persona y facilitador? Sin duda, los estudiantes han sido mi mayor inspiración. Ustedes, los estudiantes, son los que lo inspiran a uno, porque la verdad es que ver la pasión que le ponen, pues lo menos que uno puede hacer es también hacerse apasionado de esta cosa, pero son los estudiantes, de verdad, los que lo instan a uno y los que lo comprometen a uno con estas cosas. Termino.